Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí presentes, los que alcancen a llegar a esta hora de la mañana desde México. Esta es una participación de nuestro grupo de RECET y la situación que vamos a compartir ahora es tratar de tomar conciencia sobre los aspectos, las situaciones, la manera en cómo nosotros podemos tratar de que la abundancia venga a nosotros. Normalmente nosotros vamos en busca de nuestra abundancia y no hemos tomado conciencia realmente que somos abundantes. Nuestro cuerpo refleja que tenemos miles y millones de células, tenemos miles de funciones por minuto y por segundo. Si nosotros vemos el universo está lleno de abundancia. Entonces, si queremos vivir la vida que estamos imaginando, valdría la pena entonces, en lugar de ir a buscar, tomar conciencia de que ya la tenemos, y en lugar de ir a buscar nuestra economía, entonces deberíamos de permitir que el dinero venga a nosotros. Cuando nosotros tomamos de alguna manera el enfoque correcto de lo que es la abundancia se encuentra vinculada muchísimo con algo que se llama conciencia. Conciencia, hay muchas definiciones de lo que es la conciencia, pero sí podemos nosotros decir que nuestra conciencia se relaciona con la parte de ver una conciencia no dual. Dentro de la bioneuroemoción, nosotros hablamos mucho sobre el aspecto dual y el aspecto no dual. El aspecto dual es lo que pasa afuera, no tiene que ver nada conmigo. El aspecto no dual se relaciona con lo que pasa afuera, está directamente relacionado conmigo. Por lo tanto, la abundancia es algo que está directamente relacionada con la conciencia que yo tenga de lo que pasa en mi entorno. Cuando yo empiezo a observar mi entorno y dejo de culparme y dejo de culpar a los demás, es decir, cuando yo salgo de algo que se llama victimismo, entonces asumo algo que se llama empoderamiento. Y este empoderamiento está vinculado directamente con la conciencia que yo tenga de mí mismo. Es decir, si yo, de alguna manera, por ejemplo, si yo quiero pensar en una conciencia dual, puedo decir que tengo que hacer cosas para conseguir lo que yo necesito. Si yo tengo una conciencia no dual, que esa es la conciencia del universo, que esa es la conciencia real, que esa es la conciencia que influye directamente sobre nuestro estado emocional, y esa es la conciencia que crea la conciencia no dual, entonces tomo conciencia de que la energía es aquella que nos da la vida y es aquella que nos dará lo que nos haga falta. Por ejemplo, es muy importante observar o entender que la conciencia de cada uno de nosotros está directamente relacionada con nuestra coherencia emocional. En bioneuroemoción hablamos mucho de la coherencia emocional y decimos que la coherencia emocional está vinculada con el pensar, el sentir y el hacer. Cuando nosotros pensamos, sentimos y hacemos en la misma dirección, es decir, pienso ir al cine, tengo ganas de ir al cine, pues el paso número 3 sería ir al cine. Pienso que ayudar a un amigo es correcto, tengo ganas de ayudar a un amigo, pues lo hago. Pero si yo pienso que ayudar a mi amigo me va a pagar con la misma moneda, ese amigo nunca me paga, siento que no debo de ayudar a ese amigo y lo ayudo, entonces esto se llama incoherencia. Entonces, cuando nuestra mente, en este caso, no está turbada por situaciones innecesarias, entonces la abundancia empieza a fluir en nuestra vida. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de un sabio hindú que hablaba sobre hacer un proyecto, y este sabio hindú le decía: maestro, pero nosotros vamos a ocupar dinero para hacer este proyecto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y el maestro dice: de donde esté. Y esta es la abundancia
de la que nosotros nos referimos. Cuando nuestra conciencia tiene esa capacidad de unificarse con el todo, cuando nuestra conciencia puede unirse a todo, entonces la vida fluye, la salud fluye, la economía fluye, nuestras relaciones fluyen, y ese es el estado de coherencia emocional. Yo creo que muchas veces cualquiera de nosotros pues sabe o ha visto que uno dice, si lo hubiera pensado no hubiera salido mejor. Es decir, muchas cosas que nosotros queremos hacer apenas las pensamos y ya las hacemos. Y muchas cosas que queremos hacer, a veces por más que las pensemos y le demos vuelta y vuelta y vuelta, pues nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo cristalizarlas. Es decir, cuando yo estoy en coherencia emocional, cuando mi vida tiene asertividad, cuando yo realmente lo que estoy haciendo lo amo, cuando lo que estoy haciendo es realmente lo que yo quiero hacer, entonces aquí todo fluye, esto es así. Y entonces nos damos cuenta que esta abundancia de la que tanto hablamos está directamente relacionada con nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia produce los cambios necesarios en relación a integrarse con un todo, entonces esto nos va a dar el poder y nos va a permitir vivir en abundancia y nos va a permitir estar dispuestos a recibir todo aquello que nosotros necesitemos. Esta cuestión de la abundancia no solo se refiere a la parte económica, también se refiere a la salud, también se refiere a las relaciones intrapersonales e interpersonales, también se refiere a esa capacidad de que lo que yo necesito lo tengo en el momento que lo requiero. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos la creencia, es una creencia limitante, que yo tengo problemas y que yo tengo que resolver esos problemas. Los problemas no son de la conciencia, los problemas son del ego, los problemas se sostienen en la mente por ideas fijas que nosotros tenemos, y esos problemas que se sostienen en nuestra mente por ideas fijas, entonces no nos permiten fluir de una manera propia, adecuada, normal en el transcurso de nuestra vida. Por lo tanto, si yo creo que para obtener algo en la vida tengo que dar algo a cambio, estamos equivocados. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra creatividad, nuestra relación, nuestra parte económica y hasta nuestra parte sexual están fluyendo, entonces quiere decir que mi conciencia está produciendo cambios, que mi conciencia está creciendo, y esto me va a dar a mí una mayor estabilidad en mi vida. Entonces, dentro de Reset los estamos invitando a construir una abundancia en nuestras vidas, y una parte importante en esta situación de la construcción de nuestra abundancia se relacionaría en este caso con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Es decir, si nosotros creemos que nuestros pensamientos no tienen nada que ver en nuestra vida, pues estamos equivocados. Es decir, la parte del pensamiento está directamente relacionada con lo que nos pasa en nuestra vida. Si nosotros tomamos conciencia, que eso es muy importante, si nosotros tomamos conciencia qué calidad de pensamientos tengo en el día, obviamente nos vamos a dar cuenta que esa calidad de pensamientos del día influye directamente en lo que nosotros estamos haciendo. Hay gente que dice, pienso que hoy me va a ir mal, pienso que nadie me quiere, pienso que no soy importante, pienso que no tiene caso de estar aquí en este lugar haciendo lo que hago. Entonces, ese pensamiento genera una resonancia. En el budismo esto se llama vibración, y en la bioneuroemoción le llamamos resonancia, y nos damos cuenta que esa resonancia es información. Y entonces yo empiezo a ver, yo empiezo a descubrir, yo empiezo a tomar conciencia de que mi entorno tiene que ver mucho con mi estado de vibración interior, con mi estado de resonancia interior, porque esa resonancia o esa vibración es la información que yo estoy mandando al campo cuántico y que está directamente relacionada con la información particular que yo tengo.
Y en este punto quisiera aclararles a ustedes, por ejemplo, que lo que yo irradio, la vibración que yo mando al campo cuántico, al mundo exterior, a esto que está aquí y que no se ve, es obviamente una información que está vinculada no solo conmigo, sino también con mis antepasados, con lo que vivieron, con la parte epigenética de la vida que vivieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Esto quiere decir que si mis abuelos vivieron en la pobreza o vivieron en la carencia, yo voy a guardar cierta lealtad a mi familia y voy a irradiar esta resonancia, voy a irradiar esta frecuencia, voy a irradiar esta vibración a mi entorno, y lo que voy a traer a mi vida será en la misma proporción: carencia, limitaciones, voy a ser defraudado, voy a perder riqueza, porque obviamente es la información de la cual yo no tengo conciencia, y entonces esta información es la que yo irradio al mundo exterior. Entonces, cuando empiezo a ver que lo que está en mi entorno no es congruente o coherente con lo que yo estoy pidiendo, o lo que yo estoy viendo de mí, entonces sí necesito entender que esto que está fuera de mí está en relación directa con mi vibración, con mi resonancia, con mi información, y que esta información que yo tengo es necesario observarla, tomar conciencia qué pasa conmigo, y tomar conciencia que mucha de esa información no solo tiene que ver conmigo, sino también tiene que ver con mis antepasados. Entonces, todo lo que está en relación directa conmigo se relaciona con mi abundancia, y esta abundancia se relaciona con la salud que yo tengo, con la familia, cómo está mi familia, y esta parte es muy interesante, porque esta abundancia, por ejemplo, la abundancia económica, es el primer escalón, está ubicado en la escala más baja de nuestra vida. Si yo quiero hacer un cambio en la vida, por ejemplo, tengo que estar sano. Si yo quiero hacer un cambio en la vida, tengo que tener una prosperidad económica. Y la prosperidad económica, en este caso, me tiene que generar un ambiente de supervivencia, que es una parte vital para que yo empiece a transitar en el camino de mi vida. Entonces, hay mucha gente que dice que para ella el dinero no es importante, que el dinero no puede que no lo ocupe, pero si nosotros nos damos cuenta de esto, es que si uno no tiene economía, que es en este caso lo que más nos interesa por ahora en el curso que estamos tomando aquí en Reset de los 21 días, si yo no tengo una economía sustentable, mi principio de supervivencia no está satisfecho. ¿Me explico? Entonces, si ese principio de supervivencia no está satisfecho, mi entorno no puede mejorar. Y entonces, si yo tengo una mala relación con mi economía, quiere decir que tengo una mala relación conmigo mismo. Si yo tengo una mala relación con los demás, puede ser que esté vinculado porque tengo una mala relación conmigo mismo. Si yo ando preocupado por problemas financieros, por problemas amorosos, por problemas sociales, por problemas familiares, el punto número uno que yo tengo que hacer es relajarme, buscar la respuesta en mí, para que yo pueda tener una información correcta y de algún modo entender que esto que está sucediendo afuera es el reflejo de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Entonces, esto es muy importante, porque si yo no tengo dinero, no tengo salud, y si no tengo salud, no me puedo relacionar bien con los demás. Entonces el dinero sí está relacionado directamente con nuestro estado de salud. Cuando nosotros no tenemos una economía, vamos a hacer un pequeño desglose: si no tengo dinero, no tengo para comer; si no tengo para comer, me puedo enfermar; si yo me enfermo, me tengo que ir a consultar con algún médico; y si no tengo para cualquier situación de resolver mi enfermedad, me puedo morir. Entonces, ese es el principio de supervivencia. Y ese principio de supervivencia surge porque nosotros somos los primeros que nos estamos privando de lo que nosotros requerimos. Entonces, debido a que nosotros únicamente nos privamos, nadie nos priva, somos nosotros los que no nos permitimos que la abundancia
en todos los sentidos, fluya en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, si alguien es una persona que tiene mucho miedo, es una resonancia, es una frecuencia, es una información, es un estado limitado que está mandando hacia el exterior, y eso le está permitiendo a él, o le está mandando a él información de que él va a tener carencia. Es decir, si yo tengo un sufrimiento, si yo tengo un temor, si yo tengo un enojo, o si yo estoy sufriendo por cualquier situación de mi vida, estoy mandando una información al campo cuántico y me estoy dando un valor. Y en relación al valor que yo me doy a mí mismo, es obviamente la información que yo mando hacia afuera, y esa es la ganancia que yo voy a entender, o que yo voy a recibir en este caso. Entonces, todas estas ideas que yo irradio hacia el exterior, toda esta información que yo mando al exterior, es justo el nivel de conciencia que tengo sobre mí mismo, y este nivel de conciencia me va a permitir relacionarme con personas de mi mismo tipo. Es decir, yo no me voy a poder relacionar con gente abundante si yo pienso, siento y creo que no lo soy. Si yo, por ejemplo, pienso que soy abundante, siento, que esta es una parte importantísima, el sentir, si yo siento que soy abundante, voy a empezar a ver que las relaciones externas, pues me están hablando de cómo estoy vibrando por dentro. Por ejemplo, hay mucha gente, vamos a imaginar una situación así. Estamos en una comida y de pronto nos sirven un plato. Estamos ahí reunidos, somos 10 en una mesa, y me sirven a mí primero el plato. ¿Qué es lo que yo normalmente hago? Paso el plato. ¿Sí me explico? Y entonces no me valoro. Entonces no tengo yo, en la vida me está diciendo, coma usted primero, y entonces yo cedo esa actitud o ese comportamiento a otro. Es un ejemplo trivial, ¿de acuerdo? Pero también tenemos una lógica de sacrificio. Nosotros generalmente, cuando vemos que alguien tiene un problema, somos muy resolutivos para que otros puedan resolver sus problemas. ¿Me explico? Y entonces yo soy capaz de ayudarle a otro, pero no soy capaz de resolver mis problemas. Es decir, en este caso, es muy importante entender que no me estoy dando cuenta que yo no me estoy valorando. Y eso es un conflicto de desvalorización. Y estos conflictos de desvalorización se traducen en muchas situaciones que nosotros les planteamos en nuestro grupo de Reset, en donde la bioneuroemoción nos enseña que la desvalorización ataca ciertos tejidos de nuestros cuerpos, por ejemplo el tejido óseo. Yo doy muchas terapias de rehabilitación y me doy cuenta que cuando las personas tienen cuestiones de desvalorización económica, en este caso, se contractura la parte muscular y una lumbalgia, o las lumbares se comprimen, el ciático aparece, entonces porque uno no tiene cierta estabilidad en nuestra vida. Pero realmente no nos queremos dar cuenta de que nosotros podemos ser resolutivos para otros, pero bien poco resolutivos para nosotros mismos. Y siempre estamos metidos en una lógica de sacrificio, de quererle resolver los problemas a otros, y eso no es un buen principio. El buen principio es, yo desde mi estabilidad, yo desde mi centro de gravedad, puedo tomar conciencia cuál es mi alcance para poder ayudar a otro. Pero yo no puedo perder mi centro de gravedad. Yo no le puedo quitar la comida a mis hijos, yo no le puedo quitar la estabilidad a mi hogar para que otro tenga su propia estabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí hay muchos atenuantes, muchos aspectos, porque nosotros decía en un principio, siempre nos estamos proyectando en la vida a través del victimismo. Yo no tengo los estudios necesarios, yo siento que alguien más puede hacer mejor las cosas que yo, si yo hubiera tenido otros papás que me hubieran permitido otro tipo de estudios, sería diferente mi vida. Y entonces aquí empezamos por un aspecto que es muy interesante, y en la bioneuroemoción hablamos mucho acerca de la culpa. O sea, la culpabilidad, el victimismo, es una mala gestión de nuestras emociones que nosotros usamos como una herramienta, es una herramienta medular que usa nuestro ego con el propósito de separarnos del otro.
Este es un aspecto interesante porque nosotros nos sentimos separados de los demás. Nadie está separado. De verdad que nadie está separado. Si le va, por ejemplo, si un padre ve que económicamente le va bien a su hijo, el padre siente que la abundancia de su hijo o los logros de su hijo son logros de él. Si un padre de familia ve o le va muy bien, los hijos se alegran, la familia se alegra, la sociedad se alegra. Y entonces, esa es la parte importante de entender que nosotros no estamos separados de nadie. Esta es una especie de herejía, una especie de idea incorrecta de que se ha sembrado en la mente, en donde se nos hace creer que nosotros hemos perdido el poder de crear. Esto no es así. Nosotros tenemos una gran capacidad de creación y la capacidad de creación que nosotros tenemos en la vida está directamente relacionada con la conciencia que nosotros tengamos de nosotros mismos. Ahora, si yo me siento culpable, si yo me siento víctima, pues yo tengo que agarrar a mi mente y tengo que agarrar esos pensamientos y tengo que agarrar esas emociones que me están generando esa culpa o ese victimismo y confrontarlos. Porque si no, esto me va a generar una corrosión, me carcome por dentro, me hace víctima y entonces voy a enfermar. Y este victimismo es un victimismo para toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces decía, es importante entender que nosotros tenemos derecho a disfrutar, que nosotros tenemos derecho a tener todo, que nosotros tenemos derecho al placer en la vida. Y esto ustedes lo tienen que sentir, nosotros lo tenemos que sentir, tenemos que sentir que tenemos la capacidad resolutiva de todo. El problema es cuando nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos que resolver el problema. Ahí sí nos atoramos, porque realmente aquellas situaciones que aparecen en nuestra vida es un espejo en donde confronta con nuestra conciencia para que nosotros nos hagamos a un lado y le permitamos a nuestra conciencia, que es la que tiene el poder de resolver cualquier situación en nuestra vida. Es decir, David R. Hawking dice, por ejemplo, en sus libros, en un libro muy interesante que se llama El poder y la fuerza, si nosotros usamos el poder, creamos y estamos permitiéndole a la conciencia que fluya. Si nosotros usamos la fuerza, entonces es el ego, es la mente, es la información ancestral, es cómo han resuelto los problemas nuestros antepasados y no permitimos que esto fluya. Espero que me esté explicando. Si ustedes quieren resolver alguna situación en su vida, hagámonos a un lado. Démosle permiso a la conciencia que es la que crea, a la conciencia que es la que está unida con el campo, que es la que está unida con la fuente, que es la que está unida con Dios, y que nuestra conciencia nos permita, genere una resonancia, genere una frecuencia, genere una información hacia el campo exterior para que vengan, en este caso, las soluciones a nuestra vida. Hay un punto interesante. Si nosotros queremos resolver un problema, el problema se resuelve dejando de pensar en él. A los problemas no hay que estar piense y piense cómo resolver un problema. Si nosotros dejamos de pensar en el problema, entonces el problema se disuelve. Y este problema, cuando se disuelve, genera una información que va a permitir crear determinados aspectos o determinadas situaciones favorables, en este caso, en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos, en este caso, ganar dinero, ¿sí? Necesitamos, hay un punto que es interesantísimo y muy práctico para nosotros, necesitamos aprender a recibir. Fíjense que nosotros generalmente cuando alguien nos da un presente, cuando alguien nos da un regalo, siempre nos sentimos comprometidos con el otro. Es decir, si ustedes me dan a mí, no sé, una camisa, pues yo voy a buscar la forma de compensar ese regalo de una camisa o de un perfume o de una joya, etcétera, y yo voy a buscar la manera de compensar esta situación. Y entonces yo aquí lo que no he tomado conciencia es que no sé recibir. El ser humano no sabe recibir lo que el universo nos brinda.
Yo he tenido muchos casos de experiencias en donde a veces damos conferencias y entonces yo les digo, ¿qué pasa cuando alguien le regala una casa? Y ustedes, por ejemplo, pueden decir, ¿quién regala unas casas en estos tiempos? Pues sí lo hay. Hay gente, yo mismo, un día, hace muchos años, me decía un empresario, dime lo que tú necesitas y yo te monto una empresa. En ese tiempo yo no entendía muchas de estas cosas y decía, no, yo así estoy muy bien, gracias a Dios, con que yo tenga salud es suficiente. Pero entonces yo rechacé a ese empresario que me ayudara a mí a poner una situación. Dice, tú dime lo que tú necesitas y yo te lo brindo. Era un gran amigo. Y hay gente que, por ejemplo, le entregan una casa. De verdad, o sea, hay gente que le dicen, ten la casa. Entonces, si alguien viene y me regala una casa, no, eso es mucho. Viene y que me quiere regalar un carro o una moto o algo costoso, primero yo me siento comprometido a lo que me están regalando. Y esto no debe de ser así. Debemos de entender que si el universo nos brinda algo, entonces hay que aceptar esta realidad y darle gracias a nuestra conciencia, porque estoy colocado en una frecuencia tan alta que ahora el universo me da tanta abundancia y que ahora yo lo que tengo que hacer es pedirle al universo la capacidad para gestionar esta abundancia que estoy viviendo. Pero lamentablemente tenemos un sistema de creencias, el ego tiene un sistema de pensamiento que nos dice, por nuestra historia familiar, que nosotros debemos de ser carentes, es decir, nosotros tenemos, a ver si me puedo explicar, todo lo que ha sido la genética de mis padres, mi complexión, mi tono de piel, mi tipo de ojos, mi forma de mis manos, eso es genética, ¿de acuerdo? Pero existe algo que está arriba de la genética que se llama epigenética. Y la epigenética es las experiencias, la información que vivieron mis antepasados. Y si mis antepasados fueron pobres, yo voy a elaborar un sistema de creencia en forma inconsciente, porque el inconsciente actúa en el 95% de este día y la conciencia actúa un aproximado de un 5%. ¿De acuerdo? Pero entonces, si mi información familiar me dice que yo tengo que ser carente y todos en mi familia piensan que hay que ser carentes, pues yo voy a tener ese sistema de pensamiento egoico en donde yo creo, pienso y siento que soy carente. Entonces, este es un programa que usa nuestro cerebro y que genera una realidad interior, y que esa realidad interior genera una frecuencia, genera una resonancia hacia la parte externa y ejecuta estos programas. Y entonces, nuestras creencias inconscientes atraen circunstancias, atraen situaciones, atraen personas para que nosotros verifiquemos esta creencia limitante de que yo no merezco nada, de que yo tengo que ser pobre, de que yo tengo que ser carente, de que yo tengo que vivir en una casa pequeña. Y entonces, estas creencias no son mías. Estas creencias limitantes yo las he adquirido desde que fui gestado en el vientre de mi madre, desde que crecí en un entorno con mucha carencia, en donde escuchaba que los ricos eran deshonestos, que los pobres son honestos, que el dinero es sucio, o que es malo, en este caso, tener dinero, o que hay que trabajar demasiado para tener dinero, o en su defecto que es que tú no mereces ser rico, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de bloqueos obviamente impiden alcanzar la abundancia que yo estoy recibiendo. Hay muchos que nosotros tenemos una creencia limitante en que tengo que trabajar demasiado, en que tengo que sacrificarme, en que tengo que esforzarme para tener lo que necesito, y esto no es así. Hay mucha gente inclusive que piensa que no merece ser rico. Es más, cuando nosotros recibimos algo, entonces uno dice, ¿y para qué me está dando este tipo de ayuda o de apoyo económico? O sea, ¿qué quiere de mí? ¿Sí me estoy explicando? ¿O qué intenciones tiene conmigo? ¿Qué me pedirá a cambio por esto que me está dando? Y aquí el asunto no es este. El asunto es que si alguien me da algo, yo debo de entender que es la frecuencia de mi conciencia, la resonancia de mi conciencia, que está trayendo esa información. Así es que agradezcamos al universo, tomemos conciencia de la frecuencia con la que estamos vibrando y sigamos nuestro progreso. Entonces,
Esto de que el éxito requiere sufrimiento, de que algo, bueno, mucha gente inclusive, cuando le empieza a ir bien, cuando su trabajo está bien, cuando su familia está bien, cuando él tiene salud, cuando está feliz en una fiesta, o está feliz en un parque o a la orilla del mar, etc. Y tiene todo lo que requiere, en ese momento surge una idea que es bastante contradictoria y que dice, oye, ¿no me iré a morir? ¿Para qué estoy teniendo toda esta abundancia? O sea, esto no es normal. ¿Me explico? Pero entonces fíjense cómo nosotros mismos nos estamos impidiendo recibir ese flujo de vida, ese flujo de abundancia, esa vibración que mi conciencia está creando. Entonces agarro una creencia en donde me apego y yo tengo miedo a morir en este caso. Muy bien. ¿Qué somos en el fondo todos? Fíjense, este es un cuerpo físico. El cuerpo físico tiene órganos, los órganos tienen células, y las células están formadas por pequeñas micropartículas, y estas pequeñas micropartículas están formadas en el fondo por átomo, y el átomo es energía. El átomo es un trío de materia, que es un mínimo 1%, de energía y de conciencia. Eso es lo que somos en el fondo. Somos seres constituidos por una mínima parte de materia, por una gran cantidad, una reserva energética impresionante, y que esta reserva energética, cuando se une con la conciencia universal, tiene una capacidad de crear extraordinaria. Entonces nosotros, entendiendo esto de que somos conciencia, de que somos energía, hay que permitirle a nuestra mente, que es la que nos aterriza en este mundo donde nosotros nos relacionamos. O sea, la mente es la que hemos creado para entender el entorno en el que estamos, pero en la mente se ha albergado el ego, y el ego es el que quiere conquistar a la mente para manipularnos. ¿Me explico? Entonces, si nosotros observamos al ego, vemos el sistema de creencias del ego, y vemos que el ego quiere que uno sufra, porque ese es el alimento del ego. El ego se sostiene por el victimismo, por la culpa, por la desvalorización, por el miedo, por el sufrimiento, por toda esa clase de sacrificios inconscientes que hacemos. Entonces, cuando uno logra ver desde su interior que el ego nos está martirizando, que el ego nos está queriendo hacer víctimas, que el ego tiene un sistema de creencias, pues yo, a través de mi conciencia, observo el sistema de pensamiento del ego, lo hago a un lado, no me identifico con el sistema de pensamientos del ego, dejo a un lado eso de que, ¿y cómo le voy a hacer para tener dinero? ¿Y cuándo voy a conseguir ese dinero? ¿O de qué manera voy a conseguir ese dinero? Entonces, esto no es posible entenderlo, porque el ego no crea nada. El ego revuelve todo, enmaraña la mente, genera una resonancia más baja, nos complica la vida. Entonces, desde mi interior, mi mente, que debería de ser como una especie de lago que refleje las verdades del universo, está siendo manipulada, está queriendo ser controlada por mi ego. Entonces yo aparto esos pensamientos, me doy cuenta de que esos pensamientos tienen mucho que ver con mi sistema de creencias, no solo míos, sino también familiares, y entonces aquí yo hago que mi conciencia trabaje, o que mi conciencia fluya, y entonces esta conciencia es la que crea, esta conciencia es la que realiza todas las abundancias de nuestra vida, esta conciencia es la que nos da el milagro de vivir, esta conciencia es la que reproduce nuestra juventud, esta conciencia es la que me permite vivir en un estado de paz, esta conciencia es la que me da un estado de felicidad, que es la que yo debo de generar en mi vida. Entonces, si yo estoy viendo que en mi mente hay mucha información de conflicto, de que no me entiendo, de que no sé lo que pasa en mi alrededor, de que mejor no debería de estar aquí, o para qué estoy aquí, entonces uno lo que tiene que hacer es, si el ego quiere que vea en esa dirección, pues lo hago a un lado, y que mi conciencia me permita ver hacia qué lugar debo de mirar. Cuando uno le permite a la conciencia observar, que es aquí donde la física cuántica dice que el observador influye directamente en lo que ve, y entonces cuando ve el ego crea problemas. Pero cuando la conciencia ve
la conciencia crea. ¿Sí me explico? Entonces, si yo le permito a mi conciencia observar, vamos a ver, yo tengo una situación de conflicto, tengo una situación de necesidad, tengo una situación de carencia, y yo le permito ver a mi conciencia, yo aparto al ego y permito que mi conciencia vea, no sé, me vea que esta casa ya es mía, y yo vea que esta empresa tiene todos los problemas solucionados, yo vea que tengo armonía en mi entorno, y que mi conciencia me permita ver y sentir, que esto es muy importante. El sentir es básico en nuestra vida. Entonces, si yo me permito este tipo de visión, como si ya estuviera ahí, si yo debo, no sé, 500,000 pesos o 100,000 dólares, pero yo veo que el futuro ya está ahí, que yo ya resolví ese problema, y mi conciencia me da esa capacidad de verlo y de sentirlo, mi conciencia crea. Es decir, si nosotros buscamos a través del ego querer resolver el problema, entonces no estamos resolviendo absolutamente nada. Entonces hay que tener una especie de higiene interior, hay que barrer nuestra mente y barrer todos estos pensamientos, hay que generar un estado de vibración diferente, necesitamos tener un estado de inspiración, y este estado de inspiración que es muy importante, porque la inspiración nos va a conducir a la intuición. Cuando nosotros nos inspiramos, no sé, un bello amanecer nos puede inspirar, la belleza de un ave nos puede inspirar, el clima, pues, en un clima favorable, un clima atmosférico, también me genera ahorita que empieza a amanecer, que uno puede ver la belleza de la naturaleza, pues eso me inspira. Y si yo me meto a través de esa inspiración, tengo la intuición. Y si yo tengo la intuición, yo puedo ver una gran cantidad de cosas. Y entonces, no es en este caso, tenemos que tomar conciencia que con el mínimo de acción, ¿sí?, nosotros podemos tener el máximo de resultados. Nosotros tenemos que tener conciencia que no es lo que hacemos, sino con qué calidad de conciencia lo hago, con qué calidad de energía estoy actuando en mi diario vivir. Entonces, lamentablemente en nuestra sociedad se nos dice que el que no trabaja no gana, se nos dice que si no actúo yo no puedo tener las cosas que requiero, y la conciencia no es así. La conciencia es actúo a partir de lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? La calidad de pensamientos, la calidad de emociones, la cantidad de sentimientos, la calidad de actitudes o de comportamientos que yo tenga, porque eso es lo que refleja. Y si yo no puedo saber qué es lo que soy, pues aquí hay algo muy sencillo: miro mi entorno. Y este amigo que es conflictivo, ¿para qué me encuentro yo este amigo conflictivo frente a mí? Porque ese conflicto yo lo tengo. Si frente a mí hay una persona que se acerca y me platica, bueno, a veces hasta somos botes de basura de los demás, porque los demás vienen y nos... Bueno, nosotros somos como el basurero municipal de nuestra familia, y todos nos llaman por teléfono para decir todos sus sufrimientos. ¿Para qué quiero ser el bote de basura? Porque no tomo conciencia de que esa basura que yo permito que los demás me echen a mí es mi propio basurero que no quiero ver. Entonces, si yo a través de mi conciencia actúo, y si me permito ser lo que verdaderamente soy, que soy un flujo ilimitado de información universal que es capaz de crear planetas, soles, galaxias, universos, entonces yo le permito ese poder que fluya a través de este cuerpo físico, que fluya sin que el ego esté interfiriendo en mi mente. Entonces voy a crear todo ese tipo de cuestiones. No sé, pregúntese de dónde salieron estas gafas o estos lentes. ¿Alguien las pensó? ¿Alguien las diseñó? ¿Alguien las creó? ¿Alguien tuvo el ingenio para hacer eso? Y esa información salió de su mente. Todo lo que existe en su entorno sale de su mente. Entonces, si nosotros vemos eso, pues nos damos cuenta de que la mente empieza a crear estas cosas. Y hay una sustancia con la que se crean todas las cosas. Y esa sustancia con la que se crean todas las cosas se llama amor. Y este amor está impregnado en todo. Entonces, en el universo solo hay abundancia. Esto lo dice un curso de milagros que les recomendamos
que escuchen las lecciones de Un Curso en Milagros. Es un libro, y es un libro extraordinario que nos va a permitir entrar en contacto más con nosotros. Pero sí, el Curso de Milagros dice, en el universo solo existe abundancia, tanto para las cosas vanas como para las cosas santas. Ustedes quieren sufrimiento, el universo nos va a dar sufrimiento en abundancia. Si nosotros queremos salud, pues el universo nos puede dar salud en abundancia. Si yo pienso que soy carente, pues el universo para que tú sostengas ese sistema de creencias, te va a dar más carencia. ¿Sí me explico? Entonces, entendamos que depende del estado de conciencia que nosotros tengamos, es la resonancia, la frecuencia, la vibración que generemos. Realmente, nuestro estado de conciencia es único, es uno solo. Y ese estado de conciencia que es unitario, es el estado de conciencia no dual, es el estado de conciencia plena, es el estado de conciencia infinita que todos tenemos. El problema es que no todos se permiten experimentar este estado de conciencia universal y creemos que estamos fraccionados. Creemos que yo no tengo nada que ver con el otro. Creemos que lo que pasa en mi entorno nada tiene que ver conmigo. Y esto no es así. Nuestro estado de prosperidad, nuestro estado de abundancia, nuestro estado de ser, están directamente relacionados. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con un nivel de conciencia apropiado, entonces nuestra conciencia nos va a dar todo lo que cada uno de nosotros requiera. Una persona abundante, en este caso, es aquella que siente que la vida le va a entregar todo lo que ella quiere. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que la persona dice, no, yo voy a tener esto y esto y esto y esto, y al cabo de cierto tiempo lo tienen? Entonces, para que uno tenga rápido, entre comillas eso de rápido, lo que requiere, el punto medular es el estado de coherencia emocional, y nuestro estado de coherencia emocional es muy sensible con nuestra conciencia. ¿De acuerdo? O sea, si yo estoy en un estado de coherencia emocional de que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer está en línea directa, entonces mi conciencia está conectada con este campo cuántico y entonces creo cualquier realidad que yo quiera proyectar en la vida. Entonces, hay que observar que si no nos gusta lo que estamos recibiendo, necesitamos ver cómo lo estamos dando, de qué manera lo estamos dando, con qué calidad de conciencia lo estamos dando. Si no me gusta lo que recibo, pues tengo que tomar conciencia de qué forma lo doy, con qué intención lo doy. Si yo, por ejemplo, le doy algo a un amigo con la intención de recibir, estoy equivocado. Me estoy proyectando desde mi carencia. Esto es muy interesante porque se puede observar que, por ejemplo, yo estudio una carrera porque mi padre me estudió. Y entonces yo puedo tomar conciencia de que estoy estudiando no porque yo quiera estudiar. Estoy estudiando porque alguien en la familia fue carente de estudio. ¿Me explico? Y entonces nosotros de todo lo que queramos hacer necesitamos proyectarlo desde nuestro corazón, proyectarlo hacia el exterior. Yo quiero trabajar porque amo mi trabajo. Y si amo mi trabajo me amará 100 veces más. ¿Me explico? Pero tengo que proyectarlo desde aquí, no desde lo que mi familia no tuvo, desde lo que mi familia no hizo, desde lo que mis padres no tuvieron. Eso no, porque eso es proyectarse desde un pasado a través de ese callejón del presente hacia el futuro. Y mi futuro inmediato me va a ir dando nota de que no estoy haciendo las cosas con la conciencia real, presente, ¿sí? Que eso es muy importante. Si yo estoy pensando en el pasado o en el futuro, no voy a crear nada. Si yo me ubico en mi presente, si yo me ubico desde mi coherencia emocional aquí y ahora, mi conciencia crea. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos entender que vivir el presente es una clave extraordinaria que no solo nos va a permitir estar en contacto con nosotros, sino que también nos va a permitir crear de la manera más rápida en nuestra vida diaria. Entonces, es interesante que si yo vivo el presente, entonces no me posiciono.
Y posicionarse, por ejemplo, quiere decir, es que si mi esposa cambiara, o si mi esposo cambiara, o si mis hijos no me apoyaran, mi vida sería diferente. Esto no es así. Nosotros no podemos posicionarnos absolutamente con nada, y el posicionamiento enferma, ¿eh? O sea, posicionarse quiere decir, yo soy corajudo y así soy, ¿y qué? Me posiciono en mi ira, ¿de acuerdo? O me posiciono en mi temperamento de que tengo un temperamento lento, es que yo hago las cosas lentas, es que yo siempre dejo todo al último, y uno cree que todo eso que es su realidad, y no es así. Entonces, no hay que posicionarnos en nuestras relaciones, por ejemplo, con el jefe, es que el jefe es el que está equivocado y yo soy el que tengo la razón. Eso es posicionarse. Si yo parto desde el no posicionamiento, fluyo. Si yo parto desde el no juicio, fluyo. Si yo parto desde la no culpabilidad, o más allá me hago a un lado el victimismo, mi conciencia fluye. Y entonces comienzo a ver que mi entorno mejora, que las relaciones en mi casa mejoran, que mi economía fluye, que las relaciones con mi jefe fluyen, que el dinero llega cuando sin pensarlo, el dinero ya está aquí. Y entonces mi conciencia empieza a resonar con el universo, que es abundante, y me doy cuenta que realmente yo soy abundante. A veces las crisis, que crisis en este caso es un término bueno, Einstein decía que cuando hay crisis son las grandes oportunidades para cambiar. Cuando yo estoy en crisis me está indicando que yo tengo que hacer un cambio de dirección en mi vida. Yo no puedo seguir fluyendo aquí porque me estoy topando. Entonces, si yo estoy en crisis, busco otro camino. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo busco otro camino, cuando ya entro en contacto con mi coherencia emocional, cuando ya estoy viviendo el presente, cuando ya yo no me posiciono, cuando dejo de sentirme culpable, cuando ya no me proyecto desde un pasado, entonces comienzo a vivir una vida de abundancia, estoy lleno de energía, estoy lleno de vitalidad, me conecto con las leyes del universo, y entonces aquí yo obviamente estoy fluyendo de una manera tan extraordinaria que el universo me va a permitir a mí darme todo lo que es mío y que siempre ha sido mío y que nunca ha dejado de serlo. El ego es el que nos separa, la percepción dual de la vida es la que nos dice que nada tenemos que ver con lo que nos pasa afuera, y esto no es así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que queremos comunicarles por el día de hoy. De parte de nuestro grupo de Reset estamos a sus órdenes. Si alguno de ustedes quiere estudiar cómo se propicia el victimismo, sus miedos, sus apegos, sus carencias, sus enfermedades, pues ya saben, consúltenos, aparten su cita y esperemos que este taller que estamos haciendo les rinda abundantes frutos. Es muy importante que ustedes observen y aprendan a estudiar cómo funciona la conciencia, pero para esto necesitamos tomar conciencia de la parte inconsciente de nuestra vida, y eso se hace a través de una autoindagación, y esta autoindagación la pueden hacer ustedes o pueden solicitar nuestra ayuda y con gusto hacemos su consulta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues a nombre de Reset, mi nombre es Odilon González y estamos a sus órdenes y esperemos que nuestra vida fluya y que la vida nos dé toda la abundancia que siempre ha sido nuestra y que nuestra vida esté llena de paz, de luz y de amor. Un abrazo, un beso y que tengan un buen día. Hasta la próxima.